Recorriste la isla de Tsushima como Jin Sakai, luchando contra la invasión mongol con tu katana y tu ingenio. Pero, ¿qué pasó realmente en 1274? La historia real de la invasión mongola de Japón está repleta de heroísmo, tragedia y decisiones imposibles que harían que incluso el fantasma lo pensara dos veces. Hoy exploraremos la batalla que inspiró uno de los juegos más aclamados de la historia. Acto 1. El Coloso y el Archipiélago. En el siglo XIII, cuando el mundo aún guardaba secretos en sus confines más remotos, una sombra colosal se extendía desde las estepas de Mongolia hasta los desiertos de Persia. El imperio mongol representaba algo que la humanidad jamás había contemplado. Un dragón de 1000 cabezas cuyas escamas brillaban con el oro de Bagdad, cuyas garras se afilaban con el acero de Damasco, y cuyos ojos ardían con la sabiduría robada a todas las civilizaciones. Pero existe un dicho que susurra entre las páginas de la historia. Incluso el dragón más poderoso debe enfrentar el mar desconocido. ¿Qué ocurre cuando la fuerza más imparable del mundo fija su mirada en un archipiélago perdido en el horizonte como perlas dispersas por los dioses? Kublai Khan, arquitecto de sueños imperiales y nieto de Genghis Khan, había heredado más que un trono. Recibió una visión que abarcaba el mundo entero como un tapiz infinito esperando ser completado. Desde su palacio dorado contemplaba mapas donde los límites de su imperio parecían tocar las estrellas mismas. China se prosternaba bajo su cetro, Corea susurraba su lealtad en cada brisa, y ahora sus ojos de halcón se posaban sobre unas islas misteriosas que flotaban en el océano como un sueño inalcanzable. Japón, ese archipiélago que los navegantes chinos llamaban la Tierra del Sol Naciente, representaba la última pieza del rompecabezas que obsesionaba a Kublai Khan desde las noches sin luna de su juventud. Los preparativos comenzaron como una sinfonía gigantesca, dirigida por la batuta invisible del destino. En los astilleros de China y Corea, el martilleo incesante de miles de artesanos creaba un ritmo que parecía latir como el corazón del mismo imperio. 400 barcos brotaron de los bosques convertidos en madera de guerra, mientras 25.000 soldados de diversos pueblos conquistados se entrenaban como una sola bestia de múltiples cabezas. Mongoles a caballo galopaban junto a ingenieros chinos que transportaban catapultas como si fueran juguetes de los titanes. Arqueros coreanos tensaban sus arcos hasta que las cuerdas cantaban melodías de acero, y marineros curtidos por 1000 viajes aprendían a navegar en formación como bandadas de cuervos. Era una tormenta que se gestaba en tierra firme, alimentándose del metal y la madera hasta crecer lo suficiente para devorar civilizaciones enteras. Mientras esta avalancha se organizaba con precisión matemática, Japón vivía sumergido en la serena ignorancia de quien danza al borde del abismo sin saberlo. El shogunato Kamakura gobernaba un Japón fracturado, donde la lealtad de los clanes samurái era el verdadero pilar de un poder recién consolidado. Era un archipiélago apartado, habitado por una casta guerrera que vivía por un código estricto y miraba hacia adentro, como una escultura que ha alcanzado la perfección en su soledad. La ironía del destino tejía sus hilos con cruel precisión. Japón había forjado su identidad sobre la creencia de que las aguas tempestuosas, los tifones sagrados y las costas rocosas eran guardianes eternos enviados por los kami para proteger su pureza. Los mongoles no eran simplemente conquistadores, eran coleccionistas de civilizaciones que transformaban la derrota enemiga en fuerza propia. Su genialidad residía en la síntesis. Adoptaban la pólvora china, las tácticas persas, la navegación árabe, creando una amalgama letal que los hacía casi invencibles en su adaptabilidad. Por el contrario, Japón había pulido su identidad en el aislamiento, desarrollando una perfección interna que nunca había necesitado justificarse ante el mundo exterior. En los palacios de Kamakura, los consejeros debatían sobre amenazas que sonaban más a leyendas que a realidades tangibles. Las noticias del continente hablaban de ciudades que se desvanecían como humo, de ejércitos que se disolvían ante la avalancha mongola como castillos de arena ante la marea. Pero estos relatos carecían del peso de la experiencia directa.
los japoneses vivían envueltos en la dulce certeza de su inexpugnabilidad, como habitantes de una fortaleza que jamás había conocido el sonido del asedio enemigo. Mientras tanto, en las costas continentales, la flota mongola crecía día a día como una pesadilla que cobra forma en el mundo físico. Los vientos comenzaban a susurrar secretos de navegación, y las estrellas parecían alinearse para guiar la mayor expedición naval que Asia había presenciado hasta ese momento. El conflicto se desató cuando los emisarios del Khan, portadores de la exigencia de rendición, fueron ejecutados por orden del shogun. Este acto de desafío cruzó un umbral del que no habría retorno. El escenario estaba preparado. De un lado, el dragón imperial con sus escamas de 1000 naciones. Del otro, el archipiélago sagrado, protegido por siglos de tradición y mares tempestuosos. Acto 2. El sacrificio de Tsushima. El telón del destino se abrió sobre la isla de Tsushima, una franja de tierra de unos 700 kilómetros cuadrados suspendida entre Corea y Kyushu. Para los japoneses, aquella isla era la primera muralla contra el mar abierto, un faro que debía encenderse antes de que la marea mongol alcanzara las costas mayores, un punto de vigilancia y defensa que simbolizaba la frontera misma de su mundo. Los mongoles vieron en Tsushima un simple escalón hacia la conquista de Japón. Ignoraban que en realidad pisaban el umbral de su propia leyenda negra, donde la resistencia de unos guerreros opacaría la fama de su invencible imperio. Cuando la flota invasora apareció en el horizonte, el mar se oscureció con la sombra de cientos de velas que danzaban como colmillos de dragones. El viento traía consigo el crujido de los remos, el golpeteo de tambores y el murmullo de lenguas extrañas. Era como si un ejército de serpientes marinas hubiera surgido del océano para devorar la isla. Desde las cumbres más altas, los aldeanos miraban con incredulidad y temor ese espectáculo que parecía salido de un sueño febril. Frente a aquel océano de enemigos, apenas 80 samuráis liderados por el gobernador Sosukekuni se alzaron como muro humano. 80 hombres contra 8000. La proporción era tan absurda que parecía condenada a la tragedia, y sin embargo, ninguno retrocedió. La isla entera dependía de ellos. Proteger su tierra era honrar a sus antepasados y a los kami que velaban por ellos. El desembarco comenzó con estrépito. Los barcos mongoles abrieron sus compuertas y dejaron salir una marea de soldados coreanos y chinos, seguidos por contingentes mongoles con armaduras de hierro que relucían bajo el sol. El suelo tembló bajo la disciplina de un ejército entrenado para aplastar imperios. El choque fue inmediato y brutal. Los samuráis, fieles a su código, avanzaron hacia el enemigo buscando los duelos individuales que marcaban su honor. Cada encuentro era un acto de pura concentración, donde cada movimiento podía decidir la vida de un hombre y el destino de la isla. Pero pronto descubrieron que el adversario no jugaba bajo las mismas reglas. Los mongoles avanzaban en formación compacta, protegidos por escudos, disparando en grupo y utilizando técnicas diseñadas para romper líneas y sembrar confusión. No había espacio para el heroísmo personal, solo la fría y eficiente maquinaria de la guerra que devoraba la esperanza con voracidad. La sorpresa fue aún mayor cuando el cielo estalló en humo y fuego. Los mongoles emplearon artefactos desconocidos para los japoneses, granadas de pólvora que explotaban con estruendo, sembrando confusión y terror. Era como si el propio cielo hubiera decidido volverse contra la isla. Las olas rompían contra los acantilados con un ritmo que parecía acompañar la violencia del combate. Sosukekuni luchó con el temple de un héroe legendario. Avanzó junto a su hijo, abriéndose paso a través de las filas enemigas con la furia de quien sabe que está escribiendo su último capítulo. Resistieron más allá de lo posible, enfrentando al ejército invasor con la misma serenidad que un artesano maneja su espada. Pero su sacrificio encendió una antorcha cuyo fuego, alimentado por lealtad, honor y entrega, jamás se apagaría en el corazón de Japón. La imagen de su caída
era a la vez aterradora y sublime. La resistencia de Tsushima se quebró en cuestión de horas. Los pocos sobrevivientes fueron capturados o ejecutados sin piedad. Los habitantes de la isla sufrieron el saqueo de sus hogares y las aldeas ardieron bajo la furia extranjera. Un recuerdo que se grabaría en los mapas y en la memoria colectiva como advertencia de lo que el océano podía traer. Sin embargo, aquel sacrificio no fue inútil. La sangre derramada envió un mensaje al resto de Japón. La tormenta ya había tocado tierra. Los samuráis del continente tendrían que aprender de aquella primera lección, organizar defensas, adaptarse al enemigo y entender que la guerra ya no era solo un duelo de honor, sino un desafío que requería estrategia y unidad. El mar, que había traído la amenaza, se llevó consigo también la noticia del desastre. Y mientras las llamas de Tsushima iluminaban la noche, los clanes del Japón miraban hacia el horizonte, sintiendo el eco de la batalla en cada brisa. La isla había caído, pero su sacrificio servía como advertencia y enseñanza. Los supervivientes regresaron con relatos de una ferocidad nunca vista, pero también de una resistencia que rayaba en lo imposible. Sus palabras no solo describían la derrota, sino el nacimiento de un mito, el de un espíritu indomable que décadas después inspiraría la leyenda del fantasma de Tsushima. La semilla del honor y la determinación había sido plantada, y crecería en cada generación que escuchara cómo un puñado de guerreros se alzó como muro contra la oscuridad. Acto 3. La caída de Iki y el avance implacable. La flota mongola, tras el triunfo sangriento en Tsushima, giró hacia la isla de Iki, un fragmento de tierra más pequeño pero igualmente estratégico entre el continente y Kyushu. Para los habitantes, Iki era un bastión silencioso. La isla, rodeada de arrecifes y vientos impredecibles, parecía un refugio seguro. Y quizá por eso, su destino iba a ser una prueba de resistencia aún más cruel que la anterior. Shoni Kagesuke, el shugo de Iki, reunió a 1000 guerreros bajo la sombra de los bosques y los templos, conscientes de que la fama de los mongoles les precedía. Cada samurái sentía la tensión del momento. La lección de Tsushima era clara, pero ¿qué podrían hacer ante un enemigo que parecía aprender más rápido que ellos? La incertidumbre flotaba en el aire como un presagio que nadie podía ignorar. Cuando la flota apareció, emergió como un espejismo letal, donde el mar y el hierro se fundían en una sola sombra sobre el horizonte. Las embarcaciones se alineaban en formación impecable, dejando entrever que la disciplina de los mongoles superaba cualquier resistencia que los samuráis pudieran ofrecer. Sin embargo, esta vez los ataques no serían tan frontales. Los mongoles empleaban tácticas de desgaste y presión psicológica, probando cada defensa y midiendo cada reacción. Cada hora que pasaba bajo su sombra era un recordatorio de que la paciencia y la estrategia podían ser tan letales como la espada. Los samuráis se dispersaron por los caminos y colinas, estableciendo pequeños puestos de vigilancia y emboscadas estratégicas. No buscaban el duelo glorioso como en Tsushima. Kagesuke comprendió que la fuerza física no bastaría. Era una batalla de ingenio y tenacidad, un enfrentamiento entre la experiencia acumulada de su gente y la expansión calculada de un imperio que aprendía con cada paso. El avance mongol fue inexorable. Las aldeas que encontraban se vaciaban ante su presencia, y los envíos de suministros eran sistemáticamente interrumpidos. La moral de los defensores se tensaba como un arco a punto de romperse. Sin embargo, cada retraso impuesto a los invasores era una victoria que escribía la lección más importante. El ejército enemigo no era invencible. En este escenario, los líderes japoneses comenzaron a replantear sus tácticas. No se trataba solo de luchar, sino de preparar Kyushu para la llegada del coloso. ¿Cómo enfrentarían los samuráis el poder combinado de miles de soldados bien entrenados y barcos que cruzan océanos como si fueran peces? ¿Qué lecciones de Iki podrían salvar vidas cuando la tormenta llegara a Hakata? La isla se convirtió así
en un laboratorio de guerra, un lugar donde la resistencia se medía en astucia y en disciplina, más que en fuerza bruta. Shoni Kagesuke y sus hombres lucharon con un valor que parecía desafiar lo inevitable. No hubo espectáculos de heroísmo aislado, sino combates meticulosos, rápidos, casi invisibles. Flechas disparadas desde posiciones ocultas, emboscadas que destrozaban líneas enemigas, incendios controlados para frenar avances y retiradas estratégicas para preservar fuerzas. Cada movimiento era un intento de estirar la sombra de la defensa lo más posible. Al final, los samuráis acabaron cediendo poco a poco. Más que un colapso dramático y visible, como en Tsushima, fue una rendición de la isla ante la implacable lógica de los invasores. La caída de Iki resonó como un grito de alerta para todo Japón. Los mongoles habían demostrado su poder, pero también revelado una grieta en su invencibilidad. Cada palmo de tierra les costaría sangre y tiempo. El camino a Hakata estaba abierto, pero ahora el imperio avanzaba, sabiendo que el alma de un pueblo jamás se rinde con elegancia. Acto 4. La batalla decisiva de Hakata. El amanecer iluminaba la bahía de Hakata, un amplio puerto natural al norte de Kyushu, con playas que se extendían como un lienzo dorado frente al océano. Allí, los comandantes mongoles reunieron a sus tropas, conscientes de que la puerta de entrada a Japón continental estaba ante ellos. No eran cientos de barcos ni miles de soldados dispersos, sino una fuerza concentrada, precisa y formidable. Unas 300 embarcaciones cargadas con alrededor de 15.000 hombres, cada uno con un objetivo claro y una disciplina aterradora. Desde la orilla, los clanes samuráis locales, liderados por los Shoni y los Otomo, observaron la aproximación de la flota. Habían aprendido de Tsushima e Iki. La velocidad y la disciplina del enemigo eran mortales, y un choque frontal era como saltar al vacío. Apenas 800 samuráis se preparaban para defender la bahía, reforzando las defensas con barricadas improvisadas y trincheras de piedra, conscientes de que la geografía sería su aliada. La bahía, con su forma de media luna, ofrecía puntos estratégicos para emboscadas y ataques rápidos. Un tablero de guerra donde cada roca y cada ola podían decidir el destino de los hombres. Cuando los barcos mongoles tocaron la arena, la tensión se volvió casi tangible. Los samuráis se movían como sombras, desplegándose por los flancos, esperando el momento justo para golpear. Los mongoles avanzaban con orden militar. Sus formaciones compactas protegían a los arqueros y ballesteros, mientras los ingenieros preparaban catapultas ligeras para arrojar proyectiles sobre la playa. La marea parecía contener el aliento, y cada ola que rompía traía consigo un escalofrío de anticipación. El primer choque fue breve pero feroz. Los japoneses, empleando ataques rápidos desde los flancos, derribaban a los invasores que intentaban avanzar por la playa central. La coordinación entre samuráis permitió neutralizar pequeños grupos enemigos antes de que pudieran reagruparse. No era una victoria definitiva, pero sí suficiente para sembrar dudas en la mente de los comandantes mongoles. Cada grito de combate que resonaba entre rocas y acantilados hacía sentir que Hakata no sería un paso fácil hacia la conquista. Los mongoles respondieron con disciplina meticulosa. Sus arqueros agrupados disparaban en salvas, mientras los hombres de infantería formaban muros de escudos y avanzaban lentamente hacia las barricadas. Catapultas lanzaban proyectiles sobre los puntos defensivos japoneses, levantando nubes de polvo y fragmentos de madera. El choque era constante, un baile de fuerza y estrategia, donde la bahía se convirtió en un tablero de maniobras tácticas. Cada ola y cada respiro del viento dictando los movimientos de ambos bandos. La intensidad creció con la llegada de pequeños destacamentos japoneses que atacaban por sorpresa desde embarcaciones ligeras, abordando flancos y retirándose antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Las formaciones mongolas, aunque superiores en número y experiencia, comenzaron a resentir el terreno desconocido y la resistencia feroz de los defensores. El enfrentamiento, lejos de ser un avance lineal, se convirtió en una serie de escaramuzas
donde cada metro de arena era disputado. En el centro de la playa, el comandante Shoney dirigía sus fuerzas con precisión, priorizando los ataques donde la concentración enemiga era mayor y usando la geografía para canalizar a los invasores hacia zonas de trampa. La bahía se convirtió en un tablero de estrategias, donde rocas, dunas y barreras naturales se transformaban en armas silenciosas. Los samuráis habían transformado la defensa en un arte, y la bahía de Hakata se convirtió en su lienzo de resistencia. Al final del día, ambos bandos estaban exhaustos. Los mongoles, conscientes de que la bahía no caería de manera rápida ni limpia, decidieron reembarcar para reagruparse en alta mar. Hakata no había sido conquistada, pero tampoco había sido completamente defendida. El enfrentamiento había dejado marcas profundas en hombres y territorio, un anticipo de lo que estaba por venir. Los japoneses habían demostrado que incluso frente a la disciplina y fuerza del imperio mongol, la astucia, la preparación y el conocimiento del terreno podían equilibrar la balanza. Acto 5. El viento divino. El cielo sobre Hakata se tornó rojo con los últimos rayos del sol, como si el propio horizonte presagiara el desenlace de una historia escrita por los dioses. La flota mongola, exhausta por días de combates y emboscadas, aguardaba en aguas abiertas, anclada como gigantes cansados que ignoran el poder del mar. Sus barcos se mecían peligrosamente entre olas cada vez más violentas. El viento comenzó a crecer, primero como un aliento que desgarraba banderas, luego como un rugido que quebraba mástiles y empujaba las embarcaciones a chocar entre ellas en un abrazo destructivo. Los marineros y soldados, sin experiencia en estas aguas, luchaban por mantener el equilibrio, mientras el océano parecía despertar con furia contenida durante siglos. La bahía, que había sido escenario de combates titánicos, vio cómo el destino de dos mundos se decidía entre sus olas. El agua golpeaba con fuerza, engullendo embarcaciones y lanzando hombres al abismo. El mar, su frontera natural, se alzó como una fuerza destructora, un horizonte de furia y belleza aterradoras. La supremacía de los mongoles se desvanecía frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza. Los japoneses, desde la costa, contemplaban con mezcla de asombro y temor la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada barco que se hundía enviaba un mensaje que atravesaba el océano y los siglos. Incluso la fuerza más imparable tiene límites cuando se enfrenta a la magnitud de la naturaleza. La hazaña de los samuráis no fue solo defensa militar, fue la preservación de un pueblo y de un legado. La lección de Tsushima, Iki y Hakata quedaba clara. No basta con conquistar la tierra, el espíritu del lugar también debe ser doblegado. La leyenda del viento divino nació esa noche. Los dioses habían tomado partido, guiando vientos y olas, protegiendo el archipiélago sagrado. Japón cerró el capítulo de la invasión mongola de 1274 con una victoria tejida de coraje, estrategia y la furia del océano. El mensaje fue claro: la naturaleza, cuando se une al espíritu humano, es imbatible.